Alrededor del planeta existen 442 reactores nucleares que abastecen de forma económica buena parte de la energía eléctrica que se consume en los países que los poseen. Pero el 26 de abril de 1986, el mundo fue testigo de los peligros que ese ahorro encierra. Por eso hoy, en Historias, el accidente nuclear de Chernóbil. La central eléctrica nuclear Memorial Vladimir Ilich Lenin, mejor conocida como Central Nuclear de Chernóbil, era la tercera levantada en la entonces Unión Soviética para la época y fue construida entre 1972 y 1986, cuando el accidente puso fin a las expansiones planificadas. En un momento en que todo el planeta existían 13 reactores nucleares, Chernóbil tenía 4 de ellos, cada uno capaz de producir 1000 megavatios de energía eléctrica, lo que la convertía en la central nuclear más potente del mundo, y estaban construyendo 2 reactores más al momento de la tragedia. La central nuclear de Chernóbil está ubicada al norte de Ucrania, que en aquel momento pertenecía a la Unión Soviética, y a solo 3 kilómetros estaba la ciudad de Pripyat, construida básicamente para albergar a los trabajadores de la planta y era considerada la ciudad del futuro. Pero, ¿qué pasó en Chernóbil? Para el 25 de agosto de 1986 fue planificada una prueba para saber cuánto tiempo continuaría generando electricidad la turbina de vapor, si se perdía el suministro de energía eléctrica del reactor. El personal de turno diurno había recibido las instrucciones y estaba completamente al tanto de los procedimientos que debían realizar, para los cuales era necesario hacer una reducción programada de producción de energía. Sin embargo, apenas en los inicios de la prueba, otra planta eléctrica de la zona quedó fuera de línea, por lo cual le solicitaron a Chernóbil que suspendiera su reducción de energía programada, a fin de poder satisfacer la demanda eléctrica de la ciudad en horas de la tarde-noche. Pese al retraso, algunos preparativos siguieron adelante, entre ellos la desactivación del sistema de enfriamiento de emergencia del núcleo. Poco después de las 11 de la noche, la central nuclear fue notificada de que podía continuar con la prueba, pero para ese momento el turno diurno ya se había retirado y el vespertino estaba a punto de salir, por lo que la responsabilidad de la prueba quedó en manos del turno de la noche. El ensayo implicaba una reducción de la potencia del reactor 4 que debía llegar a 700 y 1000 megavatios, y eso se logró minutos después de las 12 de la noche. Pero por una serie de reacciones químicas, la potencia siguió bajando sin control. A partir de ese momento, se iniciaron una serie de maniobras sumamente complicadas. Se dispararon distintas señales de emergencias mientras el personal realizaba las maniobras, algunas de ellas erróneas y otras que produjeron resultados no esperados. Todo lo cual generó que el reactor 4 se volviera extremadamente inestable. Para colmo, contraviniendo el reglamento de seguridad nuclear de la Unión Soviética, el sistema automático de apagado había sido inhabilitado y para cuando fue activado manualmente, la acción generó un aumento de potencia de unas 10 veces la producción normal del reactor, lo que desencadenó la explosión de la 1:24 de la madrugada del 26 de agosto. El estallido hizo volar la tapa de 200.000 toneladas del reactor, provocando un incendio en la planta que alcanzó los 2500 grados centígrados y la espectacular emisión de humo radioactivo hacia la atmósfera que se mantuvo durante 10 días. La cantidad de productos radiactivos expulsados fue el equivalente a 500 bombas atómicas, como la lanzada sobre Hiroshima en 1945. En minutos llegaron los bomberos militares de la central, gracias a cuyo heroico esfuerzo se logró evitar que el incendio se propagara al reactor 3, sobre el cual cayeron restos de la construcción de los techos del edificio del reactor 4 y el de turbinas que contenían bitumen, un material muy combustible que estaba prohibido por las regulaciones de seguridad. El grupo de 28 bomberos puso su vida para evitar la expansión de las llamas. 6 de ellos murieron casi de inmediato y los otros 22 a los pocos días, por la exposición a la radiación. El jefe de turno del reactor 3 quiso apagarlo, pero el ingeniero en jefe se lo prohibió. En lugar de esto, se dotó al personal de máscaras de gas y pastillas de yoduro de potasio para contrarrestar la radiación. Aunque a las 5 de la mañana el propio ingeniero en jefe decidió apagar el reactor 3. Los reactores 1 y 2 ya habían sido apagados horas antes. En las zonas más afectadas, los niveles de radiación fueron 200 veces más altos a los volúmenes considerados letales, por lo que los trabajadores que no tenían la protección adecuada recibieron niveles mortales de radiación en un minuto. El jefe a cargo permaneció con el personal de turno hasta la mañana tratando de bombear agua al reactor sin el equipo de protección adecuado. En las siguientes 3 semanas, todos murieron por envenenamiento con radiación.
cuadrillas de los llamados liquidadores fueron activadas. Estos equipos estaban formados por bomberos, obreros, tropas terrestres y aéreas, ingenieros científicos y otros especialistas. Los liquidadores que fueron asignados a intentar limpiar el techo del reactor 4 llevaron la peor parte. Usaban palas que debían desechar rápidamente pues quedaban altamente contaminadas con radiación. Estos liquidadores usaron trajes protegidos con una capa de plomo de 3 centímetros de espesor y podían permanecer en el sitio apenas 90 segundos para limpiar escombros y lanzarlos nuevamente hacia el núcleo del reactor con el objetivo de taparlo. Pese al breve tiempo de exposición, cuando el liquidador salía del lugar no podía volver a entrar. Muchos de estos trabajadores no sabían el verdadero riesgo que corrían y gran cantidad murió tiempo después como consecuencia de ese trabajo. Varios helicópteros militares fueron empleados para arrojar sobre el núcleo una mezcla de materiales que pensaban serviría para apagar el fuego y contener la emisión de radiación. Se realizaron 1.800 vuelos, en los que se lanzaron unas 5.000 toneladas de la mezcla. Pero más tarde se comprobó que esa acción, lejos de resolver el problema, terminó de destruir el blindaje original del reactor, contribuyendo a la liberación de materiales radioactivos. Con la participación de jóvenes reservistas, también se intentó construir un túnel por debajo de la zona de la tragedia para inyectar refrigerante en el reactor. La inyección nunca se hizo, sino que el túnel fue rellenado con hormigón para consolidar el terreno, evitar su derrumbe e impedir que el núcleo se hundiera hasta los depósitos de agua y los contaminara. Este trabajo tomó poco más de un mes. Al principio, las autoridades soviéticas trataron de tapar lo sucedido en la central nuclear de Chernóbil, pero el suceso fue demasiado grande y peligroso para hacerlo. Sin embargo, en la televisión de ese país no se habló del tema hasta 18 días más tarde. 36 horas después del accidente, se procedió a la evacuación de la población de Pripyat. Todos pensaron que en algún momento podrían regresar a sus hogares, pero eso nunca sucedió. De hecho, todos los pobladores en un radio de 10 kilómetros alrededor de la planta fueron evacuados. Sin embargo, para ese momento ya había alrededor de 1.000 personas afectadas por la radiación. En los siguientes días serían evacuadas más de 300.000 personas, liberando una zona de 150 kilómetros alrededor de la central nuclear y aún en la actualidad, la zona de absoluta exclusión es de 30 kilómetros y 4.300 kilómetros cuadrados fueron declarados inhabitables por unos 1000 años. A poco más de un mes del accidente se comenzó la construcción de una estructura destinada a cubrir el reactor 4, denominada sarcófago, con el fin de aislar el reactor e impedir que continuara la emisión de radiación al ambiente. Sin embargo, el daño ya estaba hecho. Las partículas radiactivas se extendieron en principio a Suecia, Finlandia y Alemania, haciendo pública la verdadera magnitud del accidente. Más tarde se comprobaría que las emisiones radiactivas habían alcanzado gran parte de Europa e incluso áreas de Estados Unidos y Japón. Personas, animales y suelos fueron contaminados con materiales radioactivos, algunos de los cuales con un tiempo de desintegración de hasta 30 años. Animales y siembras de las zonas alcanzadas se vieron contaminados y muchos debieron ser eliminados. Desde el punto de vista económico se inició una serie de cierres a las importaciones de alimentos de los países afectados que se mantuvieron durante más de 20 años. Pero sin lugar a dudas, la mayor atención del mundo se centró en los posibles efectos de la radiación sobre las personas alcanzadas. De las cosas más preocupantes era la exposición al yodo radiactivo y su efecto sobre la glándula tiroides. De hecho, estudios verificaron un aumento en la incidencia del cáncer de tiroides en países como Bielorrusia, Ucrania y Rusia en los años posteriores al accidente. Pero científicos estiman que los efectos de las radiaciones liberadas en Chernóbil afectarán a poblaciones durante varias generaciones, y la radiación como tal tardará hasta 300.000 años en desaparecer completamente. En cuanto al efecto sobre los seres humanos, hay años de controversias. Mientras algunos estiman que prácticamente toda la población de Europa estuvo expuesta a ciertos niveles de radiación que los hacen más susceptibles a algunos tipos de cáncer, otros consideran que esto es imposible de comprobar. Posiblemente nunca sabremos cuál fue el alcance real de los daños a la salud generados por este evento, pero lo cierto es que muchas naciones implementaron planes de ayuda para mitigar las consecuencias de la tragedia. Después de años de apoyo internacional para construir otras instalaciones que permitieran proveer energía a bajo costo para Ucrania tras su separación de la Unión Soviética, finalmente, el 15 de diciembre del año 2000, la central nuclear de Chernóbil fue completamente apagada. Pero este no sería el fin de la historia. Con el paso del tiempo, el sarcófago con el que fue cubierto el reactor 4 de Chernóbil se fue degradando por los factores climáticos y la acción corrosiva de los materiales ahí encerrados. Pero la inversión para la construcción de un nuevo sarcófago era imposible de asumir para Ucrania. Con la participación de donaciones, fondos de la Unión Europea y de Estados Unidos, en abril de 2012 se comenzó la construcción de un nuevo sarcófago en forma de arco.
una gigantesca estructura de acero que representó un reto de ingeniería, ya que además del tamaño y la necesidad de construirlo a 180 metros de distancia del reactor, la estructura debía soportar el paso del tiempo sin mantenimiento. Finalmente, en noviembre de 2016, y a un costo que superó los 2.000 millones de euros, la nueva cúpula fue movilizada con un sistema de rieles y asegurada en su lugar. Con 110 metros cuadrados de alto, 150 de ancho, 256 de largo y más de 30.000 toneladas de peso, se espera que dure al menos 100 años, tiempo para que avances tecnológicos puedan dar una resolución definitiva al problema. La tragedia de Chernóbil ha sido el peor accidente nuclear de la historia, alcanzando el nivel máximo de 7 en la escala internacional de accidentes nucleares, solo comparable con la catástrofe nuclear japonesa de Fukushima en 2011, que también alcanzó grado 7. Quizás la verdad absoluta de lo sucedido en Chernóbil nunca se llegará a saber, pero sin lugar a dudas fue la ejemplificación de la tormenta perfecta. Una construcción que en muchos aspectos incumplía normas, decisiones mal tomadas o a destiempo, reacciones químicas desconocidas o inesperadas y, por supuesto, una dosis de mala suerte.